La incertidumbre se apodera del Vaticano. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica y figura espiritual para más de 1.400 millones de fieles en el mundo, enfrenta uno de los momentos más críticos de su pontificado. A sus 88 años, el jesuita argentino ha sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma debido a complicaciones respiratorias que han encendido todas las alarmas dentro y fuera de la Santa Sede. Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, refleja el frágil estado de salud del sumo pontífice. Todo comenzó el pasado 14 de febrero, cuando una bronquitis derivó en una doble neumonía, comprometiendo seriamente su capacidad para respirar. En los últimos días, su estado ha mostrado altibajos preocupantes, con episodios de insuficiencia respiratoria aguda y crisis que han obligado a los médicos a realizar intervenciones urgentes. Las últimas noticias desde el hospital informan que el Papa Francisco amaneció estable, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo. Ha podido reemplazar la mascarilla de oxígeno por una cánula nasal de alto flujo, una señal alentadora pero que no disipa la gravedad de su estado. La realidad es que su pronóstico sigue siendo reservado y la preocupación entre los fieles y el clero se intensifica. Los especialistas advierten que un paciente de su edad, con hospitalizaciones prolongadas y problemas respiratorios recurrentes, enfrenta un riesgo elevado. Bruno Crestani, jefe del servicio de neumología del Hospital Bichat en París, lo resume en una frase: con 88 años, estar 15 días en el hospital y tener episodios repetidos de molestias respiratorias es muy mala señal. Por su parte, Gervé Pegliasco, del Hospital Europeo de Marsella, explica que este tipo de afecciones generan un fenómeno de agotamiento, porque el cuerpo debe hacer un esfuerzo mayor para respirar. El Vaticano ha informado que el Papa tiene previsto descansar este martes, después de haber atravesado una recaída el lunes. En ese episodio, sufrió 2 crisis de insuficiencia respiratoria aguda, lo que obligó a los médicos a intervenir con 2 broncoscopias para aspirar la acumulación de moco en los bronquios. Además, presentó un nuevo broncoespasmo, lo que complicó aún más su respiración. Pero esta no ha sido la única crisis. El Papa también experimentó una recaída similar 3 días antes, acompañada de un episodio de vómitos con inhalación. Aún más preocupante fue la crisis del 22 de febrero, cuando su estado se agravó a tal punto que necesitó una transfusión de sangre. Cada una de estas complicaciones ha debilitado su organismo y generado una creciente incertidumbre sobre su futuro. Mientras tanto, la ausencia del Papa en eventos clave ha reforzado los interrogantes sobre su capacidad para seguir al frente de la Iglesia. No ha aparecido públicamente desde su hospitalización, por tercer domingo consecutivo, no dirigió el rezo del Ángelus, una de las tradiciones más arraigadas del Vaticano. Su falta en el próximo miércoles de ceniza, el 5 de marzo, despierta dudas sobre su participación en la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes para los católicos. En las calles de Roma, la preocupación es palpable. A las puertas del Hospital Gemelli, fieles y peregrinos se congregan para rezar por la recuperación del Papa. Algunos encienden velas, otros dejan cartas y flores en un gesto de apoyo inquebrantable. Antonio Migliavacca, un vendedor italiano, expresa el sentimiento de muchos: esperemos que se mejore pronto. Es una persona mayor que está dando mucho a la Iglesia. El destino del Papa Francisco es incierto. Mientras los médicos hacen todo lo posible por estabilizar su salud, el mundo católico se aferra a la esperanza. ¿Logrará el Santo Padre superar este difícil momento? ¿Será capaz de retomar sus funciones o su estado lo obligará a tomar una decisión histórica? El Papa Francisco siempre ha demostrado una fortaleza admirable. A pesar de sus problemas de salud en los últimos años, ha continuado con su labor pastoral, enfrentando viajes agotadores, reuniones diplomáticas y celebraciones litúrgicas. Sin embargo, esta última hospitalización ha despertado una inquietud que no se puede ignorar. ¿Está el pontífice en condiciones de seguir liderando la Iglesia? Los problemas de salud del Papa no son recientes. Desde 2021, ha pasado por varias hospitalizaciones y cirugías. Primero, una intervención en el colon que lo dejó con secuelas digestivas. Luego, una operación abdominal en 2023 para corregir una hernia. A esto se suma su ya conocida dificultad para caminar debido a problemas en la rodilla, lo que lo ha obligado a desplazarse en silla de ruedas en muchas ocasiones. Sin embargo, nada ha generado tanta preocupación como esta crisis respiratoria. La neumonía doble que lo aqueja es una enfermedad seria, especialmente en personas de edad avanzada.
La insuficiencia respiratoria, los broncoespasmos y las intervenciones médicas de emergencia han debilitado su cuerpo, generando un cuadro clínico frágil y de pronóstico reservado. Desde el Vaticano, la comunicación ha sido cautelosa. Se informa sobre su estado, pero se evita dar detalles que puedan generar alarma. No se han publicado imágenes del Papa en el hospital, como en otras ocasiones, lo que alimenta especulaciones sobre la gravedad real de su situación. Además, su ausencia prolongada de los eventos litúrgicos más importantes genera incertidumbre sobre su capacidad para retomar sus funciones. En este contexto, surgen inevitables preguntas. ¿Podría Francisco ser el segundo papa en la historia moderna en renunciar a su cargo? Desde el inicio de su pontificado, ha descartado esa posibilidad, aunque ha mencionado que la decisión de Benedicto XVI en 2013 sentó un precedente. En varias entrevistas, ha dejado claro que solo consideraría la renuncia en caso de una incapacidad total para gobernar la Iglesia. Pero, ¿qué sucedería si su salud sigue deteriorándose? A diferencia de otras figuras políticas, el Papa no tiene un mecanismo formal de sucesión en caso de enfermedad grave. Mientras un presidente puede delegar funciones en su vicepresidente, el Papa Francisco no cuenta con una figura similar. Si su estado se agrava al punto de impedirle gobernar, el Vaticano entraría en un terreno incierto, donde el derecho canónico no tiene respuestas claras. Mientras tanto, los fieles continúan orando por su recuperación. En Roma, las muestras de apoyo son constantes. En América Latina, su tierra natal, iglesias y catedrales han organizado misas en su nombre. En redes sociales, miles de mensajes expresan esperanza y gratitud por su legado. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿logrará el Papa Francisco superar esta crisis? A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha demostrado una resistencia admirable ante los desafíos de la salud. Sin embargo, su avanzada edad y las múltiples complicaciones médicas han generado una creciente incertidumbre sobre su futuro. La doble neumonía que lo aqueja ha sido un punto de inflexión, y cada recaída refuerza la idea de que su capacidad para liderar la Iglesia podría verse comprometida en el corto plazo. El panorama actual es delicado. Médicos especializados en neumología han señalado que las infecciones respiratorias en adultos mayores pueden generar un efecto de deterioro progresivo. El esfuerzo constante para respirar, los broncoespasmos y la fatiga crónica pueden hacer que cualquier mejora sea momentánea, con una alta probabilidad de recaídas. Además, el tiempo prolongado de hospitalización puede debilitar aún más su sistema inmunológico, aumentando el riesgo de nuevas infecciones. En este contexto, el Vaticano se enfrenta a un dilema complejo. Si bien el Papa ha expresado su deseo de seguir en funciones, la realidad médica podría forzar un replanteamiento. La historia de la Iglesia ha demostrado que la salud de un pontífice puede ser un factor determinante para la estabilidad del Vaticano. En 2005, la agonía de Juan Pablo II fue seguida minuto a minuto por el mundo entero, generando un vacío de poder que solo se resolvió con la elección de su sucesor. Pero el caso de Francisco es distinto. A diferencia de Juan Pablo II, cuya enfermedad se prolongó en un declive visible, el Papa argentino ha tenido una gestión más dinámica y ha intentado mantener un ritmo activo, incluso con sus problemas de movilidad. No obstante, esta crisis ha encendido todas las alarmas, especialmente porque su ausencia prolongada de los actos litúrgicos más importantes del calendario católico es algo sin precedentes en su pontificado. Las próximas semanas serán decisivas. Los médicos del Hospital Gemelli han señalado que su recuperación sigue siendo incierta y que cualquier esfuerzo por retomar su agenda podría representar un riesgo. De hecho, el propio Vaticano ha comenzado a tomar medidas preventivas, reduciendo su carga de trabajo y cancelando eventos que requerían su presencia física. Ante esta situación, crecen las especulaciones sobre una posible transición. Si la salud del Papa sigue deteriorándose, algunos analistas vaticanos sugieren que podría establecerse un modelo de gobierno compartido, en el que otros cardenales asuman tareas clave mientras Francisco se mantiene en un rol más simbólico. Sin embargo, esta idea no está contemplada en el derecho canónico y requeriría cambios significativos dentro de la estructura de la Iglesia. Mientras tanto, los fieles continúan mostrando su apoyo. En Roma, grupos de peregrinos rezan día y noche en la plaza de San Pedro, mientras en otras partes del mundo se organizan cadenas de oración por su recuperación. El sentimiento general es de preocupación, pero también de gratitud por el liderazgo que ha ejercido en los últimos años. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿podrá el Papa Francisco retomar su papel activo o estamos ante los últimos capítulos de su pontificado?
La incertidumbre sobre la salud del Papa Francisco no solo afecta a la Iglesia, sino también al equilibrio político y espiritual del Vaticano. Su liderazgo ha sido crucial en tiempos de transformación, promoviendo la apertura y el diálogo dentro y fuera del catolicismo. Sin embargo, la fragilidad de su estado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un cambio inevitable. A lo largo de la historia, la renuncia de un papa ha sido un evento sumamente raro. Durante siglos, la idea de que un pontífice dejara su cargo por razones de salud parecía impensable, hasta que Benedicto XVI rompió esa tradición en 2013. Ahora, con Francisco enfrentando una crisis médica sin precedentes en su papado, las comparaciones se hacen inevitables. El propio Francisco ha reconocido que su predecesor abrió una puerta que podría volver a cruzarse si la situación lo exige. En entrevistas previas, ha mencionado que un papa debe renunciar si no es capaz de continuar con su misión, aunque siempre ha aclarado que no ha considerado hacerlo en su caso. No obstante, con cada recaída, con cada intervención médica de emergencia y con cada evento cancelado, la presión sobre él y sobre el Vaticano aumenta. Mientras tanto, la Iglesia se prepara para cualquier escenario. La posibilidad de un cónclave para elegir a un nuevo papa no es descartada en las discusiones internas del Vaticano, aunque oficialmente no se ha hablado de una sucesión inminente. Sin embargo, en los círculos eclesiásticos, ya comienzan a sonar nombres de posibles sucesores, lo que indica que la alta jerarquía de la Iglesia está consciente de que la situación podría dar un giro inesperado en cualquier momento. En el corazón de Roma, la espera se vuelve cada vez más tensa. Los fieles continúan reuniéndose frente al Hospital Gemelli, encendiendo velas y rezando por la recuperación del Papa. La imagen de una iglesia sin Francisco es difícil de imaginar para muchos, pero la realidad es que su salud ha llevado a una de las mayores incertidumbres en el Vaticano de los últimos tiempos. El Papa Francisco ha sido un líder cercano, humilde y con un mensaje de esperanza para millones de personas. Su legado, independientemente de lo que ocurra en los próximos días, ya está asegurado. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿podrá regresar al Vaticano con la misma energía, o su pontificado está llegando a su fin? El mundo observa, con fe y preocupación, esperando una respuesta que solo el tiempo podrá dar.